¿Qué tal, compañeros? Somos el equipo número 7 y vamos a hablarles acerca del perfil endocrino. El perfil endocrino consta de una serie de exámenes clínicos que busca comprobar el estado fisiológico de las diferentes glándulas endocrinas. Esto con la finalidad de detectar posibles anomalías en sus secreciones que pueden ser causadas por la propia glándula o por factores externos a ellas. En esta ocasión abordaremos los temas de perfil tiroideo y perfil adrenal. Primero vamos a hablar sobre la glándula tiroides. Como ya sabemos, en la mayoría de los mamíferos la glándula tiroides se localiza en posición caudal a la tráquea, a la altura del primer o segundo anillo traqueal, y está compuesta por dos lóbulos todos a cada lado de la tráquea y conectados por un fragmento de tejido llamado istmo. El tejido glandular se compone por folículos, los cuales están rellenos de coloide, que es la forma en la que se almacenan las hormonas tiroideas, y en células parafoliculares, las cuales se localizan en el exterior de los folículos y secretan calcitonina. En la imagen de abajo se aprecia un corte histológico de tiroides, donde se observan todas sus estructuras celulares. La síntesis de las hormonas tiroideas no es algo habitual, ya que una gran cantidad de la hormona activa se almacena como coloide en el exterior de las células foliculares. Las moléculas importantes para la síntesis de las hormonas tiroideas son la tirosina y el yodo. La tirosina, llamada tiroglobulina, se forma en la célula folicular y se secreta a la luz del folículo. El yodo se transforma en yoduro en el intestino y es atrapado por las células foliculares por transporte activo. El yoduro se une a la tirosina a través de un anillo. Si se une una molécula de yoduro se denomina monoyodotirosina, y si lo hacen dos moléculas se denomina diyodotirosina. El acoplamiento de dos moléculas de tirosina yodada origina la formación de las hormonas tiroideas. Dos moléculas de diyodotirosina forman la T4, tetrayodironina, y una molécula de diyodotirosina y una de monoyodotirosina forman la T3, triyodotironina. Una enzima clave para esta biosíntesis es la tiroperoxidasa, que cataliza la yodación de los residuos de la globulina ligante de tiroxina y la formación de la T3, T4. El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides está controlado por estímulos positivos y negativos. Uno positivo sería el frío y el negativo sería el estrés. El frío produce un estímulo positivo a nivel hipotalámico, provocando la liberación de TRH, hormona liberadora de tiotropina. Esta hormona actúa en la hipófisis para liberar la TSH, hormona estimulante de la tiroides. La TSH llega a tiroides y estimula la síntesis de T3 y T4. La T3 y T4 son liberadas en la sangre unidas a una proteína plasmática. Al mismo tiempo, la T3 y T4 a nivel sanguíneo producen la inhibición de la TSH, provocando una retroalimentación negativa a nivel hipofisiario. Asimismo, el estrés es un factor negativo que inhibe este eje. Las hormonas tiroideas se encuentran en este cuadro y donde se producen, cuál es la hormona y su función. Primero encontramos en la glándula del hipotálamo se secreta la TRH, hormona liberadora de tirotropina, y su función es estimular la secreción de TSH. En la hipófisis se produce la TSH, hormona estimulante de la tiroides, y su función es regular la actividad tiroidea, estimular la formación de adenosín 3.5 y de monofosfato cíclico, AMP cíclico, y la fosforilación de las proteínas síntesis. En la tiroides, en la parte folicular, se secreta la T3 y la T4, y sus funciones son ejercer un efecto calorigénico, el metabolismo de los carbohidratos, la absorción, movimiento y captación de glucosa, la formación de glucógeno, el crecimiento y desarrollo, metabolismo de los lípidos, que es la lipólisis,
reducción de los niveles plasmáticos de colesterol e intensificación de los efectos del sistema nervioso central, incrementan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, interaccionan de forma directa con el núcleo para iniciar la transcripción de ARN mensajero. Y en la tiroides, en las células parafoliculares, se secreta la calcitonina, hormona que regula los niveles de calcio en sangre, incrementa la excreción renal de calcio y de fosfato. La predisposición racial: en los perros la cantidad de hormona libre es algo mayor, un poco menos del 1% de T4 y ligeramente más del 1% de T3. En el siguiente cuadro se observan los valores séricos de T3 y T4 por cada especie, donde en el equino encontramos los niveles séricos de T4 por miligramo en decilitro de 1.63 más o menos 0.51. Para la T3 encontramos 77.1 más o menos 45.75. En el bovino la T4 se encuentra de 6.22 más o menos 2.003. La T3 en concentraciones de 92.50 más o menos 53.61. En el caprino se encuentra la concentración de T4 de 3.45 más o menos 0.47 y para la T3 de 145.9 más o menos 29.32. En el ovino se encuentran concentraciones de T4 del 4.41 más o menos 1.13 y para la T3 de 99.6 más o menos 27.34. En el porcino de 3.32 más o menos 0.80 para la T4 y para la T3 de 89.8 más o menos 36.7. En el canino de 1.15 más o menos 0.38 para la T4 y para la T3 de 96.2 más o menos 21.39. En el felino la T4 se encuentra de 2.02 más o menos 0.61 y para la T3 de 64.7 más o menos 20.62. La T4 se mide en miligramos por decilitro, mientras que la T3 es en nanogramos por decilitro. Yo les voy a hablar del hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una condición multisistémica causada por un incremento en la producción de T4 y T3, conocida como tirotoxicosis. Su origen más común de esta enfermedad es el adenoma funcional de tiroides en 98% de los casos y puede afectar a un 30% o ambas glándulas 70%. Entre 1 y 2% de los casos restantes ocurre por una adenocarcinoma de tiroides y afecta sobre todo en gatos mayores de 8 años con un promedio de 12.5 años. Sus signos clínicos son la pérdida de peso, 98% y polifagia, un 80%. Los animales afectados siempre tienen hambre porque sus funciones fisiológicas están incrementadas. La hiperactividad, 70%, el cual presenta nerviosismo, temblores y agresividad por un incremento en el metabolismo basal y su efecto en el sistema nervioso. Y es un comportamiento hiperkinético. La pérdida asimétrica de pelo en parches o cambios en el pelaje, un 52%. No es de tipo pruritico y puede ser resultado de intolerancia al calor. La polidipsia y poluria en un 45%. Es un signo probablemente psicogénico causado por el calor e incremento de actividad. El ingreso de agua con mayor cantidad provoca una sobrecarga en la tasa de filtración glomerular. También se debe considerar que algunos de estos animales presentan insuficiencia renal corínica por la edad, lo cual puede confundirse con poluria polidipsia. La diarrea en un 45%, ocasionada por la hipermotilidad intestinal con un incremento en la velocidad del tránsito de las heces.
La debilidad y letargo en algunos animales desarrollan estos signos y progresan a episodios de ataxia. Ventroflexión. Eso ocasionalmente se encuentra por deficiencia de tiamina secundaria a la poliuria, mala asimilación, diarrea, vómito y anorexia. Bueno, la emigración en un 97%, la masa cervical palpable 95%, la hiperactividad 81%, la deshidratación 66%, la caquexia 66%, la taquicardia 240% y 57%, los riñones pequeños 34% y el ritmo de galope y murmullo cardíaco 17%. En el hemograma se puede presentar macrocitosis por el aumento de la eritropoyesis, eritrocitosis absoluta secundaria 47%, por la hipoxia tisular secundaria al incremento en el metabolismo basal. La linfopenia puede o no presentarse con neutrofilia y leucocitosis. La ligera desviación a la izquierda, que en raras ocasiones por el aumento de la inflamación fisiológica, el cual es resultado del metabolismo basal acentuado. La presencia de cuerpos de Heinz, que es raro por mayor exigencia de sustancias oxidativas en los sistemas enzimáticos. En la bioquímica sanguínea se puede presentar un incremento en la ALT, en la ACT o en la FA con un 98%. Cualquiera de las tres enzimas se verá incrementada por hipoxia hepática o por el elevado metabolismo hepático. La hiperazotemia, urea o creatinina, en un 42% de los casos es por el aumento en el catabolismo proteico, y la hiperazotemia de origen prerrenal, renal o ambas. La hiperfosforemia 50% con normocalcemia o hipercalcemia en un 18%. Es probable que sea de origen renal, que causa retención de la PTH, ocasionalmente con hipercalcemia y un exceso en la resorción ósea. El diagnóstico diferencial es diabetes mellitus por la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, el hiperadrenocorticismo por las mismas razones que el anterior, la insuficiencia renal por la poliuria, polidipsia y la perazotemia, y la cardiopatía por la taquicardia, murmullo y arritmia. Insuficiencia pancreática exógena por la pérdida de peso y las heces voluminosas. Problemas gastrointestinales por diarrea, pérdida de peso y vómito. Hepatopatías por incremento de las enzimas hepáticas. Neoplasia por la caquexia causada por el factor de necrosis tumoral. La evaluación específica se realiza después de haber llevado a cabo las determinaciones primarias para distinguir el padecimiento de los otros diagnósticos mencionados en la diferencial. La determinación de T4 total es decisiva para la detección de hipertiroidismo. Los valores de referencia total en gatos son de 22 a 54, los hipertiroideos de 65. Existen casos en que los gatos presentan signos clínicos ligeros y el valor de la T4 se encuentra dentro de los valores de referencia. Entonces se requiere actuar la prueba de supresión a la T3. Prueba de supresión a la T3. Esta prueba se basa en que la secreción de T4 es autónoma y tiene mayor resistencia a la retroalimentación negativa de la T3 sobre la T4. El protocolo es evaluación de T4 total basal. Muestra de sangre entre 2 y 4 horas después del último tratamiento y evaluación de la T4 total post superior. Los resultados en gatos normales de 17 y hipertiroideos de 25. A continuación, les hablaré sobre el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la endocrinopatía más común en los perros, sobre todo en las razas grandes, particularmente en hembras intactas. 80% de los casos de hipotiroidismo se presentan entre los 2 y los 9 años de edad, 32% entre los 4 y 6 años, y en razas grandes en general entre los 2 y 3 años. Entre las razas más predispuestas se encuentran el Doberman, Golden, Labrador, Boxer, Chow Chow, entre otros. Los signos no dermatológicos son letargo, obesidad sin polifagia, intolerancia al frío, intolerancia al ejercicio, problemas reproductivos, cardiomiopatías, oculopatías, problemas neuromusculares,
problemas gastrointestinales y de la hemostasia primaria. En el hipotiroidismo primario, la más frecuente es la tiroiditis linfocítica, por disfunción de los linfocitos T supresores, que normalmente impiden la sobrevivencia de los linfocitos T cooperadores, de los cuales resultan autoanticuerpos antitiroides. Se puede encontrar la atrofia idiopática, la destrucción de la tiroides por neoplasias y el iatrogénico, que es raro en perros. En el hipotiroidismo secundario es el menos del 5%, debido a una deficiencia de TSH secretada por la hipófisis, generalmente por destrucción tumoral en la hipófisis, atrofia folicular, malformación hipofisiaria o por enfermedad como el hiperadrenocorticismo. En 25% de los casos, en los hemogramas se presenta anemia normocítica normocrómica por la disminución del metabolismo basal y de necesidades de oxígeno. Hay disminución de la eritropoyetina y finalmente de la eritropoyesis. Hay una presencia de leptocitos por una hipercolesterolemia en 75% de los casos, trombocitosis y volumen plaquetario medio disminuido. En el perfil bioquímico, en más de los 75% de los casos, encontramos una hipercolesterolemia y ocasionalmente se tiene un incremento de las enzimas ALT, AST, CK y FA. Esto se asocia a la miopatía y lipidosis hepática, que se pueden observar en casos de hipotiroidismo. El urianálisis de los hipotiroideos no muestra ninguna alteración normalmente. Se realizan pruebas específicas, las cuales son la T4 total y la TSH canina. La medición de la T4 total puede medirse en muestras de suero o plasma de los perros. Los radioinmunoanálisis son los métodos preferentes. Los ensayos que no utilizan radioisótopos presentan algunas ventajas, como lo son que son mayor de duración, no hay exposición al material radioactivo, su eliminación es más fácil y se pueden utilizar en laboratorios clínicos. Los valores de referencia de la tirotropina canina o TSHC van del 0.03 a 0.39 microgramos por litro. Existe controversia en los resultados de los diferentes trabajos publicados, quizá debido a que en algunos de ellos no se asegura la presencia de hipotiroidismo. Por lo tanto, hay un traslape entre animales eutiroideos, hipotiroideos y eutiroideos enfermos. Ahora es una de las determinaciones más concurridas junto con T4, T4 libre y colesterol en perfil tiroideo. En el hipotiroidismo primario, los valores son mayores al 0.6 microgramos por litro. Los fármacos que intervienen en las concentraciones de hormonas tiroideas son los glucocorticoides, que son el grupo de medicamentos que más alteran las concentraciones de estas hormonas y a la vez son de los más utilizados en pacientes con problemas en piel. Los anticonvulsivos, en estos el tratamiento con fenobarbital disminuye las concentraciones de T4 libre y el total de rangos consistentes con hipotiroidismo. Las sulfonamidas intervienen también en la síntesis de hormona tiroidea. La TSH libre mide únicamente la tiroxina que no está adherida a las proteínas. Esta es la porción de la T4 presente en la sangre, que está disponible para afectar el funcionamiento de muchos tipos de células del organismo. La estimulación con TSH humana. La administración de RH-TSH produce en los casos un significativo aumento de la TSH, permitiendo la realización de los controles habituales de seguimiento de los pacientes, de forma similar a la supresión hormonal. No han existido evidencias de efectos secundarios significativos y su utilización permite obviar los inconvenientes derivados de la supresión, manteniendo una buena calidad de vida en los pacientes. Hablando ahora un poco acerca de las glándulas adrenales, estas anatómicamente se sitúan en el polio craneal de los riñones en una porción dorsocraneal del abdomen, justo como se aprecia aquí. Este es el riñón y esta es la glándula adrenal. Existen dos glándulas adrenales, la derecha y la izquierda. Esta última es de mayor tamaño en relación con su largo. Ahora, estas estructuralmente tienen dos capas, lo que es la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal.
son de color cremoso y son ricas en lípidos. En perros adultos miden de 2 a 3 centímetros de largo, 1 centímetro de ancho y 0.5 de grosor, con un peso aproximadamente de 0.5 gramos. La corteza a su vez se divide en 3 capas, lo que es la capa o zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular antes de llegar a lo que es la médula. En esta diapositiva podemos apreciar lo ya señalado, tanto la posición dorsocraneal de la glándula adrenal sobre el riñón, como las dos grandes zonas en las que la glándula adrenal se divide, corteza y médula. Lo que estamos apreciando ahora es un corte histológico de la glándula adrenal. Con la letra E encontramos la corteza, con la letra D encontramos la médula. La letra A señala una de las 3 zonas principales de la corteza adrenal, la zona glomerular. La letra B señala la zona fascicular y la letra C la zona reticular. La zona glomerular es la zona más externa de la corteza adrenal y es la encargada de la secreción de mineralocorticoides, principalmente aldosterona. Su efecto favorece la absorción o retención de sodio y cloro y por otro lado favorece la eliminación de potasio en la orina. La zona fascicular es la zona intermedia que produce los glucocorticoides. Los glucocorticoides son los antagonistas de la insulina, por lo tanto, disminuye la utilización de la glucosa por parte de las células, resultando en una hiperglucemia. Aumenta el glucógeno hepático y disminuye la respuesta inflamatoria. La zona reticular es la zona más profunda de la corteza adrenal. Produce principalmente gonadocorticoides como andrógenos y estrógenos. La médula adrenal es la encargada de la producción de las catecolaminas, que son la adrenalina y noradrenalina. A continuación explicaremos brevemente lo que es el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Cuando hay un estímulo en el sistema nervioso central que produce estrés, comienza la liberación de neurotransmisores, los cuales llegan hacia el hipotálamo. El hipotálamo inicia la liberación de CRH, la cual llega hacia la hipófisis, liberando la ACTH. La ACTH se dirige hacia la corteza suprarrenal, iniciando la liberación del cortisol. Si el estímulo es retirado, se bloquea este circuito, pero si el estímulo no es retirado, comienza la liberación de cortisol hasta llevar al animal a niveles de estrés demasiado elevados. Hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing. Es el conjunto de síntomas y signos que pueden aparecer en un animal que se ve sometido durante mucho tiempo a una cantidad excesiva de hormonas corticoides. El síndrome puede ser originado en 2 niveles: adrenal o primario, donde de un 100% tan solo el 15% de los casos se da por este origen, y el otro 85% puede ser por origen hipofisiario o secundario. El hiperadrenocorticismo primario o adrenal, o HDA, ocurre por adenomas principalmente, y hasta el 50% de los tumores muestran calcificación parcial. La secreción desmesurada e independiente de las células tumorales ocasiona una inhibición en la secreción de la corticoliberina y de la ACTH, por lo que en el tejido normal de la corteza, especialmente la zona reticulada y la fasciculada, no reciben este estímulo y en consecuencia se atrofian. Por otro lado está el hiperadrenocorticismo secundario o HDH, en donde la secreción de ACTH se efectúa sin orden, es episódica y es persistente. Además causa una hiperplasia bilateral de adrenales y sube la secreción de cortisol, perdiéndose el ciclo circadiano, en donde normalmente el cortisol es elevado en la mañana y disminuye en la tarde. En el caso de los de HDH, se da por presencia de microadenomas que son menores de 1 centímetro, y con menos frecuencia se dan los macroadenomas que son mayores a 1 centímetro. Esta enfermedad se presenta más frecuentemente en los perros y a cualquier edad, pero en un promedio es entre los 7 y los 9 años. Los HDH se dan con mayor frecuencia en
en los animales de 6 años y los HDA en mayores de 10 años. O sea, hace que estamos hablando de animales ya viejos, ya adultos, ¿no? Y las razas afectadas más frecuentemente son la pastoral alemán, la poodle toy y la dachshund. Entre los signos clínicos que se pueden apreciar en el examen físico y en la anamnesis está la poliuria, la polidipsia, la polifagia, alopecia bilateral simétrica, el abdomen penduloso, el letargo, dificultad para subir escalones, a veces obesidad, piel delgada, mala cicatrización, susceptibilidad a infecciones, disnea, atrofia testicular, anestro prolongado, hiperpigmentación y a veces hepatomegalia. Además, también en algunas ocasiones se ven estrías, se ven moretones, hay comedones o problemas de piel, hay acné, hay prurito, el animal presenta depresión, hay debilidad y hay deshidratación y grasa corporal en algunas ocasiones. En los análisis de laboratorio se encuentran algunos cambios relevantes, como lo son en el hemograma, que se ve una policitemia y la típica fórmula de estrés, la cual pues consta de una neutrofilia, de una linfocitopenia, de una monocitosis y una eosinopenia. Además, en el perfil bioquímico hay un incremento en la fosfatasa alcalina y la ALT. Esto ocurre solamente en los perros. También puede haber una hiperglucemia, hay disminución de la urea en los gatos, hay hipernatremia y hipofosfatemia. Se pueden presentar cambios relevantes en las pruebas de laboratorio, como lo son en el hemograma, presentándose una policitemia y la fórmula de estrés, con una neutrofilia, linfocitopenia, monocitosis y eosinopenia. En el perfil bioquímico hay un incremento de la fosfatasa alcalina y de la ALT solamente en perros. También hay hiperglucemia y hay un incremento de la urea en los gatos. También hay hipernatremia y lipofosfatemia y presencia de suero lipémico, por lo que también es posible que haya incremento de la amilasa y la lipasa. Y en el urianálisis se presenta una hipostenuria con una densidad inferior a 1.007. Hay glucosuria mayor en gatos que en los perros y se presenta infección de las vías urinarias. Ahora, existen pruebas específicas como lo son la prueba TAMIS. Esta es una prueba de supresión con dexametasona a dosis bajas. Se determina el cortisol basal en el suero. Esta debe ser tomada preferentemente en la mañana, por decir entre 8 y 9, sin anticoagulante, y el suero pues debe ser separado del coágulo. Se le inyecta 0.01 miligramos por kilogramo de dexametasona por vía intravenosa y se determina el cortisol 8 horas después de esta aplicación. El cortisol basal es entre 14 y 160 nanomol sobre litro en un animal sano. Si a las 8 horas el valor de cortisol basal es menor a 30, entonces hay una supresión adecuada. Pero si el valor es mayor a 50, es porque el animal efectivamente tiene hiperadrenocorticismo. Ahora está la prueba discriminadora. Esta prueba es de supresión a dosis alta. Esta permite distinguir si el origen es hipofisiario o adrenal y no se debe hacer si no se tiene bien el diagnóstico. El procedimiento es igual que el de la prueba TAMIS, solo que es a una dosis más alta. Entonces es 10 veces mayor, por lo tanto se administra 0.1 miligramos por kilogramo de dexametasona por vía intravenosa. La supresión adecuada de un animal sano da resultados
de cortisol basal menores a 50%. Pero se considera hiperadrenocorticismo primario si los resultados son superiores a 50%, porque son prácticamente insensibles e independientes a cualquier concentración de cortisol. Y por otro lado, se considera hiperadrenocorticismo secundario si los resultados de cortisol basal también son menores a 50%. En este caso, a pesar de que la hipófisis es más resistente al cortisol, con estas dosis de dexametasona generalmente sí se logra suprimir su función. El hipoadrenocorticismo, también conocido como enfermedad de Addison, es una condición en la cual no se secreta la suficiente cantidad de corticosteroides por las glándulas adrenales. Dadas sus causas, puede ser primaria y secundaria. La primaria es una disfunción propia de la glándula, la cual da lugar a la disminución de los corticosteroides. Y la secundaria es una disfunción hipofisiaria, la cual provoca una disminución de la secreción de ACTH y una insuficiencia adrenal secundaria. Las causas de origen primario son enfermedades infecciosas, trauma, amiloidosis o intoxicación con fármacos. Las causas de origen secundario son la ausencia de estimulación anterior a las glándulas adrenales, CRH y ACTH, tumores y defectos congénitos. Puede presentarse en perros de cualquier raza, principalmente en hembras, por la predisposición a problemas inmunomediados. Prácticamente a cualquier edad, desde los 6 meses hasta los 9 años, aunque el 90% de los casos son animales menores de 7 años. El pronóstico a largo plazo es generalmente excelente con la medicación adecuada y monitorización frecuente. Los signos clínicos incluyen depresión, letargia, disminución de la condición corporal, debilidad, deshidratación, bradicardia, pulso femoral débil, poliuria y polidipsia, hematemesis, hematoquesia y dolor abdominal. En casos más graves se puede llegar a presentar ataxia, convulsiones, hipovolemia, hipotensión, colapso y shock. El hipoadrenocorticismo tiene 2 presentaciones clínicas. La forma clásica es una deficiencia de mineralocorticoides y glucocorticoides que reconocemos cuando hay evidencia de hipocorticismo y de alteraciones electrolíticas. La forma atípica, por otro lado, es una forma que se caracteriza por la deficiencia única de glucocorticoides o única de mineralocorticoides. Hallazgos en análisis clínicos. En el hemograma se encontrará una anemia normocítica normocrómica no regenerativa con ausencia total de leucograma de estrés. En el perfil bioquímico habrá hiperpotasemia, hiponatremia e hipocloremia, azotemia prerrenal, hipoglucemia, hipercalcemia, acidosis metabólica, hipoproteinemia, hiperfosfatemia, hipocolesterolemia, aumento de enzimas hepáticas. Y en el urianálisis, la densidad urinaria se encontrará disminuida. La evaluación específica se realiza por medio de la determinación de cortisol y ACTH. Los valores de referencia de cortisol basal por radioinmunoanálisis o ELISA, de preferencia en muestras obtenidas de 8 o 9 de la mañana. Los valores de cortisol basal en hipoadrenocorticismo dentro de un rango o inferiores a 30 nanomoles por litro. En condiciones normales, el cortisol post la aplicación de ACTH después de 2 horas será de 221 a 500 nanomol por litro. En cambio, en un animal con hipoadrenocorticismo será inferior a 50 nanomol por litro. El tipo se definirá dependiendo de lo que suceda después de la aplicación. Si la ACTH se encuentra incrementada, el hipoadrenocorticismo es primario. En cambio, si se encuentra disminuida, es un hipoadrenocorticismo secundario. En ocasiones, la concentración es tan baja que no es detectable y esto provoca una atrofia bilateral de las cortezas adrenales. En el caso clínico se presentó un paciente de 11 años de edad de la raza Puggy, el cual presentaba caída de pelo constante, además de que este no era igual que antes. También presentaba tos y en ocasiones náuseas. Su peso fue de 10 kilogramos. Su estado de conciencia fue alerta y responsivo. Su temperatura fue de 37.7 grados centígrados y se presentaba con sobrepeso. La frecuencia respiratoria fue de 110 respiraciones por minuto y no presentaba sonidos cardíacos. En la biometría hemática, en la fórmula eritrocitaria, se encontró que el volumen globular medio se encontraba bajo
dado que el resultado fue de 62.90 femtolitros y los límites de referencia son de 66 a 79. En el diferencial de leucocitos se encontró una linfocitosis, dado que el resultado fue de 21% y los límites de referencia van de 3 a 15. En la química sanguínea completa se encontró una hipoglucemia, dado que el resultado fue de 75 miligramos por litro y los límites de referencia son de 80 a 117. Los niveles de urea, creatina, ácido úrico, colesterol total y triglicéridos se encontraban normales. En el perfil tiroideo, en el estudio de la T3 de captación, el resultado fue de 33.4%, el cual se encontraba dentro de los límites de referencia. El estudio de la T3 total, el resultado fue de 98.7 nanogramos por decilitro, el cual se encontraba abajo de los límites de referencia, que son de 100 a 200. El estudio de la T4 total, el resultado fue de 0.06 microgramos por decilitro, el cual también se encontraba abajo de los límites de referencia, los cuales son de 0.8 a 2.1. El índice de tiroxina libre fue de 0.02 microgramos por decilitro, el cual también estaba bajo, dado que los límites son de 0.4 a 1. El yodo proteico también estaba bajo, dado que el resultado fue de 0.04 y los límites de referencia son de 2.2 a 3.5. Y por último, los niveles de TSH se encontraban en ceros, por lo cual se determinó que es un hipotiroidismo secundario causado por una producción insuficiente de la hormona tiroidea del hipotálamo. Y pues esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.